Hola, soy Arquet Castañeda de reinventatuslimites.com y bueno, en este vídeo quiero hablaros un poquito de las diferentes características de una zapatilla de correr y de cómo pueden condicionarnos a la hora de elegir las diferentes características o las diferentes zapatillas que podemos encontrar en el mercado. La primera característica que podríamos encontrar en una zapatilla sería el stack, o algunos le llaman, cada uno le llama de una forma, pero sería el grosor de la amortiguación, ¿vale? La altura de amortiguación. Esta altura de amortiguación podría o suele ser distinta en el talón y en la parte delantera del pie. Hay zapatillas que podemos encontrar, esta medida habría que tomarla con un calibre o medirla con un medidor, pero siempre desde la parte de dentro, no desde la parte de fuera, porque hay zapatillas que pueden tener la goma muy alta en el talón, pero realmente por dentro no es tanto lo que nos está amortiguando, nos está proporcionando la amortiguación, entonces habría que medirlo desde dentro. Hay zapatillas que pueden llegar a tener hasta 4 centímetros de goma de amortiguación en la parte trasera, lo cual es muchísimo. Habría que ver un poco, habría que tener en cuenta el peso del individuo. Cuanta más amortiguación tengamos, cuanto más peso tengamos, más amortiguación necesitaremos. Cuanta menos amortiguación llevemos, seguramente más agresivo vamos a correr, más riesgo. Pero también está estudiado que cuanta más amortiguación se lleve en la zapatilla, normalmente mayor es el peso de la zapatilla y peor suele ser la entrada del pie en el suelo, con lo cual no nos tenemos que obcecar en llevar zapatillas con mucha amortiguación, sino en llevar una zapatilla que tenga la amortiguación necesaria para nosotros y correr correctamente, porque si nos ponemos una zapatilla, no, porque yo he sufrido lesiones en las rodillas y no quiero sufrir más, o a mí no me importa llevar más peso, cierto, pero lo importante es llevar una zapatilla que nos proporcione amortiguación y nos deje entrar correctamente y correr correctamente, no llevar mucha amortiguación y por eso perjudicarnos y entrar más de talón. Con lo cual en este primer apartado del stack o de la altura de la amortiguación de la zapatilla, no siempre hay que ir al máximo, sino adecuarlo a nuestras características. Bueno, en este segundo apartado hablaremos del drop. Seguramente habréis oído hablar del drop. El drop es la diferencia en altura entre el talón y la punta, la amortiguación. Esta zapatilla es un drop 5, ¿vale? El drop 5 quiere decir que la altura en milímetros del talón y de la punta hay una diferencia de 5 milímetros, con lo cual va a tener una inclinación, ¿vale?, de 5. Las zapatillas, las típicas zapatillas, las clásicas, suelen tener un drop de 12, 14 milímetros. Las minimalistas, que tanto se habla ahora, suelen ir con drop 0. Normalmente, cuanto menos drop tiene una zapatilla, menos amortiguación proporciona una zapatilla. No quiere decir nada, una zapatilla puede tener drop 0 y tener mucha altura, mucho stack, lo que hablábamos antes, mucha amortiguación, ¿vale? Que tenga poco drop no quiere decir que no tenga amortiguación, pero normalmente cuanto más drop tiene, más amortiguación nos proporciona en el talón de cara a la entrada. Todo el mundo puede llevar un drop bajo, todo el mundo puede llevar un drop alto. Bueno, un drop alto seguramente lo puede llevar todo el mundo, es como llevar un tacón en la zapatilla. Ahí hay un test muy importante, es un test de dorsoflexión que se puede hacer sentado en una banqueta. Nos sentamos en una banqueta en una esquinita, llevamos el pie hacia atrás y todo el mundo no tiene la misma elasticidad en el tendón de Aquiles y en el sóleo. Manteniendo el pie completamente pegado al suelo, qué elasticidad es capaz de conseguir esa persona sin levantar el pie. Entonces, dependiendo de ese test, no todo el mundo tiene la misma elasticidad en el sóleo de los gemelos y dependiendo de ese test deberíamos de elegir un drop u otro. Es cierto que cuanto menos drop, menos amortiguación nos proporcionará la zapatilla, pero si somos capaces, si tenemos un buen test, si somos capaces de pasar o llegar a unos 60 grados con la tibia respecto al pie en ese test, podemos probar zapatillas con un drop vanguardista, como podría ser 5 o 6 de drop, lo cual seguramente nos proporcionará y nos dejará correr mejor. Si no tenemos un buen resultado en ese test, es mejor que llevemos un drop un poco más alto, que llevemos un talón un poquito más elevado, si no en cada zancada que vayamos a dar vamos a estar estirando demasiado esos músculos que no tienen esa elasticidad. Es como si ponemos el sillín muy alto en la bicicleta y no tenemos esa elasticidad, no llegamos bien, entonces en cada pedalada nos va a estar estirando mucho la pierna. Aquí igual,
en cada zancada estaríamos tirando de un músculo que no tiene esa capacidad de elasticidad, con lo cual un drop bajo para alguien que tenga poca elasticidad en el tendón de Aquiles, en el sóleo y en el gemelo no sería correcto. En este tercer apartado vamos a hablar de la característica pronadora, supinadora que tenga la zapatilla. Un corredor pronador se le llama al corredor que a la hora de posar la zapatilla en el suelo se le va el peso hacia adentro. Un supinador sería el que pone el peso en la zapatilla, pone el peso en el suelo y se le va el peso hacia afuera, y un neutro sería el que mantiene la zapatilla neutra, ¿vale? Como ya sabréis, hay zapatillas con refuerzo pronador. Este refuerzo pronador puede ser de dos formas o incluso con las dos formas. Una sería con mayor grosor de goma por la parte de dentro, pues puede tener hasta medio centímetro más de amortiguación por la parte de dentro, con lo cual a la hora de irse hacia adentro tendría ahí un apoyo mayor. Y otro tipo de refuerzo sería, que lo soléis ver con otros colores, ciertas zapatillas que tienen un color de otra goma, y si tocáis esa goma es más dura que la goma de fuera, con lo cual al ser la goma más dura también nos ayuda a soportar esa carga extra que se le hace al pie por la parte de dentro. Bien, el pero que podría tener, el contra que podría tener ese tipo de amortiguación, la segunda, la de la goma, es que cuando nosotros tenemos una goma de otro color, sabemos que tenemos un refuerzo pronador, pero no sabemos de cuánto. Si nosotros tenemos la altura mayor de la goma, nosotros podemos saber que tiene un refuerzo pronador de 3 milímetros, un refuerzo pronador de 4 milímetros. Con la goma sabemos que tiene un refuerzo pronador, pero no sabemos de cuánto. Incluso cuando compramos la zapatilla, esa goma nos da un refuerzo de, como si podría equivaler a 2-3 milímetros de refuerzo pronador, pero cuando vamos usando la zapatilla, esa goma va perdiendo sus propiedades, con lo cual iría perdiendo también ese refuerzo, iría bajando. Entonces, bueno, yo creo que sería más correcto con la goma más alta. Igualmente existen refuerzos pronadores en la parte de adelante, zapatillas que tienen refuerzo pronador en la parte de adelante, en la parte de atrás, solo la parte de adelante, solo la parte de atrás, en las dos. Bueno, ahí hay todas las mezclas. Igualmente también el refuerzo pronador en la parte de adelante de la zapatilla está muy relacionado con la salida que tenga ese individuo, con las características que tenga el dedo gordo del individuo. Si tiene un dedo gordo muy vago, debería tener un poquito más de ayuda pronadora para que no se le vaya tanto la zapatilla hacia adentro y cargar más la zapatilla a la hora del despegue. Bueno, sobre todo sería evaluar un poquito las características del dedo gordo del individuo para luego recomendar unas zapatillas u otras. En el caso de que no seamos pronadores, si somos supinadores, normalmente no se suele llevar un refuerzo. En el caso de los neutros tampoco. Y si no somos pronadores, llevar una zapatilla pronadora no estaría muy recomendado, porque al final estamos debilitando ciertas estructuras estabilizadoras del pie, con lo cual, pues si no somos pronadores, mejor no llevar una zapatilla pronadora. Se podría comparar con no tengo problemas con el brazo, pero me pongo una escayola y así seguro que no me daño el codo. Ya, pero si luego te quitas la escayola, tienes todos los músculos y todas las estructuras articulares del codo mucho más debilitadas por haber llevado eso. En el caso de una zapatilla pronadora puede pasar lo mismo. Si no nos hace falta, mejor no llevarlo. Para saber si somos pronadores o no, hay un test, igualmente, al igual que en los otros apartados, podemos hacer un test muy fácil, que sería colocarnos un apoyo unipodal en una sola pierna de pie, y lo que tenemos que hacer, apoyando todo el peso, la otra pierna al aire, y deberíamos hacer una flexión de rodilla y una extensión. A la hora de hacer esa flexión habría que mirarlo con un láser, se suele poner en la rótula haciendo una línea recta para valorarlo de forma correcta, pero a la hora de hacer la flexión, si la rodilla se nos va hacia adentro, a los pronadores cuando hacen la flexión de la rodilla se les va la rodilla hacia adentro, y simplemente poniendo algún soporte en la parte de dentro del pie, a la hora de hacer la flexión no se les va tanto la rodilla hacia adentro. Eso es lo que pasaría cuando hacemos la carrera, ¿vale? Si tenemos una zapatilla que no nos soporta adecuadamente toda la carga pronadora que le estamos poniendo, a la hora de hacer la flexión de la rodilla, cuando vamos corriendo, se les va la rodilla hacia adentro, con lo cual se cargan mucho más las estructuras articulares de la rodilla por la parte anterior, perdón, por la parte de dentro. Con lo cual ese soporte es necesario, y el test es muy facilito de hacer y podemos valorarlo de forma adecuada.